tardes, doctora. Para seguir con la exposición, vamos también a hablar de la meningitis bullosa o también conocida como otitis gripal. Esta es una enfermedad bien diferenciada y es producida por un virus que afecta principalmente la parte más profunda del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El curso aquí es principalmente se da por un catarro de las vías aerodigestivas superiores o catarro común. La etiología principalmente es por rinovirus, hexavirus y más frecuentes del micoplasma. La clínica aquí principalmente se va a percibir una otalgia, la sensación de taponamiento óptico y en ocasiones otorragia. El diagnóstico se va a realizar mediante una otoscopía y se va a poder ver o se va a poder diferenciar esta enfermedad porque aquí en la otoscopía se van a diferenciar varias bullas o son como las burbujitas que se pueden ver en la imagen de color roja. Es una ampolla, ¿ya? Es una ampolla, es como una ampolla. Que puede también, estas tienden a romperse cuando hay fricción, o sea, y cuando hay traumatismo de la orejita, o sea, del oído. Ya. Síguele, por favor. Ya. El tratamiento aquí principalmente es con alcohol boricado al 70%, 5 gotas cada 12 horas, al menos ¿Cuál es el durante 10. tratamiento inmediato? El tratamiento inmediato. Reventar la ampolla. Se revienta la ampolla y pasa el dolor. Para esta sensación de dolor, de sensación de... Bueno, no tanto yo tapado, pero el dolor pasa inmediatamente, ¿bien? Ya, bueno, si persistencia se tiene que dar clotrimazol tópico de 1%, 8 gotas cada 12 horas por 14 días. Y si sospecha de micoplasma, aquí ya es acitromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Síguele, por favor. Ya. El síndrome de Ramsay-Hunt es una enfermedad del adulto que es causada por la activación del virus de la varicela zoster. Tenemos que aquí principalmente se encuentra en lo que es el ganglio geniculado del sexto par craneal, que ocurre principalmente durante la infancia. Esta es la enfermedad de la varicela. La etiología es del virus implicado es el herpes zóster. La clínica aquí, perdón, ya, en la clínica tenemos vesículas herpéticas en la concha auricular, en el conducto auditivo externo, más afectación coclear. También se puede presentar con un cuadro neurológico en estos pacientes. Síguele, por favor. Ya. El diagnóstico principalmente se puede ver lesiones cutáneas típicas en el oído externo, en la zona de la cabeza y del cuello. El tratamiento aquí principalmente es para el virus del herpes zóster, cosa de la varicela, que es el aciclovir, el valociclovir, el fanciclovir y aplicaciones de soluciones antisépticas en el oído sobre las vesículas epidérmicas que impiden la sobreinfección de la bacteria, así va a favorecer lo que es la cicatrización. Síguele, por favor. Suma. Pero no sé. ¿Qué pasó, chicas? Ya. La otitis externa crónica, también tenemos la exantematosa, que es una reagudización periódica o refractaria de los pacientes dermatológicos. Esta principalmente la etiología son pacientes que presentan dermatitis irrativa, dermatitis de contactos, lupus o psoriasis. La localización principalmente se puede dar en la concha auditiva y en el conducto auditivo externo. En la clínica se presenta con prurito intenso, piel seca, fisuras en la piel y otalgia. El tratamiento principalmente aquí ya va a ser dirigido a lo que son las enfermedades dermatológicas como las dermatitis. También el uso de antihistamínicos por vía oral o gotas acidificantes para contrarrestar el pH que se está perdiendo en el oído. Síguele, por favor. Ya. Las patologías principalmente del pabellón auricular. Aquí vamos a hablar de la pericondritis, que es una infección del cartílago del oído externo, que el agente causal principalmente es bacteriano. Aquí existe principalmente un antecedente traumático, como son perforaciones del cartílago o una cirugía previa. La etiología principalmente es bacteriana, que está involucrada la pseudomonas aeruginosa u otros gérmenes como los proteus o el streptococcus y el estafilococcus. La clínica se puede ver principalmente como se presenta se podría decir una protuberancia en la concha externa del oído. Como ya les dije, esto es causas traumáticas. Síguele, por favor.
El diagnóstico tenemos que es, bueno, presunción clínica y se confirma con el cultivo oxidativo para ver los patógenos. El tratamiento principalmente son antibióticos como las quinolonas, como la ciprofloxacina, que son 400 miligramos intravenosa cada 12 horas o 750 miligramos bioral cada 12 horas. También la administración local de antibióticos en forma de pomada, si existe una colección hemática, purulenta o serosa, si es necesario, también se puede realizar drenajes y lavados con antibióticos. Aquí principalmente lo que se realiza es cubrir la zona con una gasa. Cuando se llega a afectar gravemente el cartílago, es necesario tal vez realizar una extirpación de las zonas lesionadas y también de las zonas circundantes. Síguele, por favor. El impétigo este puede ser ampolloso o no ampolloso. La etiología es del Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Las lesiones aquí principalmente son vesículas de pequeño tamaño que se rompen y forman pústulas. Estas evolucionan en costras de forma amarillenta, como se puede ver en la imagen. El tratamiento aquí principalmente es la penicilina y también el impétigo ampolloso, que se produce principalmente por el Staphylococcus aureus. Aquí se produce una descamación, dejando aquí la superficie eritematosa. Se puede ver principalmente una película muy clara o en forma de vesículas, igualmente como una ampolla. El tratamiento aquí es la cloxacilina. Síguele, por favor. Ya. Con relación a la acumetría, lo que me faltó explicarles en la anterior clase. Bueno, tenemos que la acumetría principalmente es una técnica audiológica mediante el uso de diapasones que evalúa la función auditiva. Tenemos principalmente que esta es una técnica no invasiva, es fácil y sencilla de una interpretación. Aquí tenemos que la acumetría principalmente usa los diapasones y se va a evaluar también las hipoacusias de transmisión o también de carácter neurosensorial. Principalmente este tipo de pruebas se debe realizar en una sala de exploración que debe ser amplia, silenciosa y con buenas condiciones acústicas. Y para realizar una acumetría tenemos que contar con un juego de diapasones. Y estos diapasones generan principalmente tonos de 120 a 200 ciclos por segundo. Tenemos diferentes clasificaciones de diapasones, como son de 128 hercios, de 512 hercios y de 256 hercios. Principalmente los que se utilizan son los de 502 y 256 hercios. ¿Puedo retirar, por favor? Síguele, por favor. Ya. En la técnica, ¿cómo se utiliza el diapasón? Pues principalmente para hacer hay que tomar con una mano el instrumento por su tallo y golpearlo por las ramas del diapasón a la altura de la unión del tercio medio distal del codo o a la altura de la rodilla del explorador. Aquí tomar en cuenta que este no debe ser golpeado por un instrumento o un objeto metálico. Ponle play solo para que vean cómo se realiza la técnica. Porque también hay otra técnica donde se coloca o se golpea el diapasón con la palma de la mano. Aquí, chicos, cuando volvamos en un rato a las rotaciones para indicarles, ¿ya? Ah, ya. Siga. Dígale, pues. Ya. Entonces, después de... Ya. Entre las pruebas con los diapasones tenemos principalmente la prueba de RINE, perdón, que es la más frecuente y que se realiza en la práctica clínica y valora las diferencias de percepción de las intensidades, principalmente entre la vía aérea y la vía ósea. Tenemos que la prueba se realiza principalmente con el diapasón. Esta se coloca, bueno, después de hacerlo sonar, esta se coloca en la apófisis mastoides en la parte posterior del oído para que se ubiquen. Esta se va a dejar sonando y se va a ir evaluando. Después se coloca el diapasón frente al oído para realizar, o sea, detrás del oído en la mastoides y adelante del oído, el frente del oído, como se puede ver en la imagen. Las pruebas principalmente se puede evaluar la pérdida de, pues, si es positivo o normal o es de percepción, y si hay una comparación, o sea, hay que diferenciar si hay una prueba. Es que aquí esta prueba va a evaluar principalmente la vía ósea y la vía aérea. La vía ósea cuando se coloca en la apófisis mastoides y en la vía aérea cuando se coloca al lado del oído. Ahí tenemos que preguntarle al paciente si es que, ¿dónde escucha más? Si en la vía, cuando se coloca detrás del oído o al frente del oído. Ya vamos a ver si es un RINE positivo, si se encuentra a la parte cuando lo percibe el sonido enfrente del oído. Síguele, por favor. Ya.
La prueba de Weber, en cambio, esta principalmente se coloca el diapasón en la parte central del oído, como en la parte central de la cabeza, como se puede ver en la imagen, y de igual manera vamos a evaluar el sonido bilateral de los dos oídos. Entonces vamos a preguntarle a la paciente si es que cuando se coloca el diapasón en el centro de la cabeza, escucha tanto en el oído, en los dos oídos, así el sonido es bilateral. Y si no, vamos a preguntar si lo escucha es así el oído el afectado, dependiendo de dónde escucha el sonido, va a haber la afectación del oído. Entonces, como se puede ver en la imagen. Síguele, por favor. Ya. La prueba también de Squatbach, aquí de igual manera se coloca el diapasón en la apófisis mastoides del paciente. Se debe decir en qué momento deja de percibir el sonido del paciente y se aplica el diapasón en la mastoides del explorador, o sea, nosotros también. Y vamos a contar el tiempo que se demora tanto nosotros ¿cómo sería? Dejar de percibir el sonido comparándolo con lo que el paciente nos indica. Es una comparación. Cuando tenemos una prueba mayor de 20 segundos, vemos que esta es una prueba alargada y si la prueba dura menos de 16 segundos, la prueba va a ser disminuida. Esta es una comparación. Síguele, por favor. Ya, la prueba de Bing, tenemos que aquí el paciente principalmente se compara la audición de la vía aérea y la vía ósea antes y después de obstruirse el conducto auditivo externo con el dedo. Tenemos que la prueba está indicada si se obtiene un resultado contradictorio en las pruebas de Rine y de Webb. Esta prueba principalmente, ya, es, síguele. Ya, la prueba de Yege, que es principalmente está orientada en la teología de hipoacusia de conductividad. Aquí principalmente lo que se realiza es comprobar la audición de la vía ósea antes y después de que se hace presión del conducto auditivo externo mediante la pera. O sea, vamos de igual manera, se coloca la perita, se va a ejercer como que para que tape el conducto y se va a hacer el sonido. Como hay una transmisión de la vía aérea ósea, vamos a evaluar cuánto tiempo se demora en comprobar el sonido. Síguele, por favor. Y la prueba de Lewis, que está principalmente está orientada hacia la fijación estapedial de los procesos otoescleróticos. De igual manera, se coloca el diapasón en la región mastoidea y cuando el paciente indica que no percibe el sonido, se incluye el meato externo y si el paciente indica que vuelve a percibir el sonido, significa que el sistema timpánico osicular está intacto y ahí se puede hacer como un Lewy positivo. Si es negativo, el paciente principalmente no oye el sonido y no existe una fijación osicular. Esas son principalmente las pruebas del diapasón. Pero las más utilizadas son la de Renier y la de Weber. y la de Weber. Síguele, por favor. Ok, bueno, ya. Entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a ver sobre las otitis medias. Y vamos a empezar hablando de que esto se va a relacionar con lo que es la patología inflamatoria del oído medio. Entonces, recordándoles que el oído medio va a ser el conjunto de cavidades aéreas que va a estar localizada en el interior de nuestro hueso temporal y que va a estar formada por una reabsorción del mesenquio embrionario que va a seguir en formación o remodelación hasta aproximadamente los 5 años de vida. Vamos a tener que esta parte de periósteo va a estar compuesta por una mucosa que va a tener un epitelio respiratorio, que ustedes ya saben, y que cuando esto se inflama, pues va a producir lo que comúnmente se conoce como otitis media. Entonces, como les mencionaba, este proceso inflamatorio de este revestimiento del oído medio va a estar dado y se va a producir por diferentes causas. Entre las principales, pues vamos a tener una infección de la vía aérea superior, una infección, por ejemplo, una viral, una gripe, por así decirlo, y esto puede generar como hecho principal una inflamación a nivel de la trompa de Eustaquio. Y la disfunción de esta es lo que va a facilitar posteriormente la otitis media. Se podría decir que sería el desencadenante de la otitis media. Esta patología la vamos a encontrar principalmente en la edad infantil y vamos a ver una imagen que lo va a demostrar un poco mejor más adelante. Entonces, con respecto a la trompa de Eustaquio, vamos a tener que este es un conducto osteocondromembranoso. Como pueden ver, tiene una parte ósea y una parte membranosa como tal. Sus 2/3 anteriores son los condromembranosos que se van a abrir o van a tener una luz que se va a abrir y se va a cerrar gracias a los músculos peristafalinos. Dentro de sus funciones principales son la protección tanto de esta parte del oído medio, la aclaración de secreciones de esta misma cavidad y también regular las presiones, ya que aquí ustedes saben que entra y sale aire y para tratar de igualarlas con las de la presión atmosférica.
Entonces, esta trompa de Eustaquio, si no funciona bien, si no puede generar este intercambio de gases de manera adecuada, va a tener una situación en donde va a tener una presión negativa constante a nivel del oído medio. Y esto hace que no se pueda abrir y cerrar de manera correcta y por ende empieza a acumular tanto CO2 como nitrógeno. Y todo esto produce un aumento en la producción de glándulas de moco, lo cual a su vez genera más secreción y como no se puede abrir y cerrar la trompa de Eustaquio correctamente, vamos a tener una acumulación de estas secreciones. Y como les mencionaba, la edad pediátrica es en la que más sucede esta patología de manera infecciosa por el hecho de que, como ustedes pueden ver en la imagen, la trompa de Eustaquio en el bebé es más ancha, pero más corta y también más horizontal, comparada con la del adulto que va como que hacia abajo. Además de esto, no presenta esta angulación entre el hueso y esta parte membranosa que ustedes pueden ver. Técnicamente la del niño o del bebé se continúa todo el hueso hasta casi el inicio de la nariz, por verlo así en esta imagen. Entonces, precisamente por esta razón anatómica, la apertura de la trompa de Eustaquio va a ser menos eficiente que en el adulto y precisamente por esto se facilita la infección. Entonces, bueno, esta inflamación de la trompa de Eustaquio la podemos encontrar en la bibliografía como la ototubaritis o tubotimpanitis, que como les mencionaba va a ser el primer paso para la otitis media. Y se puede deber o desencadenar, como les había dicho, a procesos infecciosos, ya sea de la nasofaringe como tal, de las vías aéreas superiores, pacientes que tengan rinitis alérgica, pacientes con reflujo faringolaringio, entre otras cosas. Y también se puede deber o relacionar a patologías congénitas como alteraciones craneofaciales, como puede ser, por ejemplo, la hendidura palatina, o también puede ser relacionado a la hipertrofia de las amígdalas o también masas tumorales. Entonces, bueno, cuando hablemos de otitis media, nosotros vamos a ver que no solamente hablamos de la aguda, que la estudiamos incluso el anterior semestre, sino que también la vamos a clasificar de diferente manera. Según la evolución, la podemos clasificar en la aguda, que es aquella que dura menos de 3 semanas, subaguda cuando dura entre 3 semanas y hasta 3 meses, y crónica cuando ya dura más de 3 meses. También encontré otra clasificación en otra bibliografía, porque la primera que les mencioné es la de la CEOR. En esta otra clasificación le clasifica como la meningitis, que es la que ya nos explicó Ara, cuando solamente se inflama la membrana timpánica, la otitis media aguda supurada, que como su nombre lo indica, pues produce bastante exudado, pero de corta duración, la secretoria cuando se queda dentro del oído medio bastante líquido, y la crónica supurada cuando ya pues tenemos una otorrea crónica. Sin embargo, en la parte de la supurada y la secretoria, según la CEOR, decía que se encasillaban todas dentro de la otitis media aguda. Entonces, bueno, empezando a hablar sobre la otitis media aguda, como les había mencionado, es una infección supurativa, viral o bacteriana de la cavidad del oído medio que se presenta de manera súbita y tiene una corta duración, como les mencioné, 3 semanas. En respecto a la incidencia, vamos a ver que a partir del primer mes de vida de los pacientes va a aumentar progresivamente hasta el año y de ahí empieza a bajar, a bajar, a bajar y luego tiene otra vez un pico a los 4 o 5 años, de tal manera que hasta esta edad es probable que hasta el 80% de los niños hayan tenido un caso de otitis media aguda. Vamos a ver que se presenta principalmente con otalgia, que sería el dolor de oído, torrea, que es la secreción a través del oído, fiebre, irritabilidad, anorexia y también vamos a encontrar otros tipos de síntomas sistémicos. Y vamos a ver ante la otoscopía que la membrana puede estar protruyente, opaca, hiperémica, que según esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de las etiologías vamos a encontrar como las más frecuentes a la Streptococcus pneumoniae, a la Haemophilus influenzae, a la Moraxella catarrhalis y de manera menos frecuente al Streptococcus aureus, al Staphylococcus aureus y otros agentes virales que pueden estar a la vez, o sea, haber una coinfección que sería el virus sincitial respiratorio y los de la influenza y parainfluenza. Entonces, dentro de lo que sería la patogenia como tal de la otitis media aguda y los factores de riesgo, vamos a tener que principalmente cuando hay una infección vírica de la vía aérea superior sobre todo, estos agentes víricos lo que van a hacer es generar una inflamación y por ende mediadores inflamatorios que van a generar esta inflamación en la trompa de Eustaquio, como les había mencionado, la disfunción de la misma y el acúmulo de las secreciones. Esta infección vírica lo que hace también es provocar un aumento en la colonización de bacterias a nivel de la nasofaringe. En algunos casos es autolimitado, como lo van a ver, pero estamos hablando en el caso de que se dé esta colonización de la nasofaringe por las bacterias. Y es precisamente por esto que la otitis media aguda puede darse con mayor incidencia cuando hay mayores épocas en las que son las épocas de gripe generalmente. Entonces, aparte de esto, los factores de riesgo que podrían precipitar a los pacientes a tener otitis media aguda va a ser generalmente cambios bruscos de la temperatura, algo relacionado con el nacimiento, por ejemplo, el bajo peso,
contacto con bastantes niños, como pueden ser las guarderías, las alteraciones craneofaciales que les había mencionado, igual también las alergias, la mala alimentación que se relacionaría pues con el sistema inmune y también aquellos niños que están expuestos a agentes irritantes, como puede ser el tabaquismo y otros agentes de contaminación. Entonces, bueno. Con respecto a la otitis media aguda, vamos a ver que, como les había mencionado, esto es un cuadro súbito. Entonces, según su patogenia, vamos a encontrar la evolución y vamos a encontrar fases de la otitis media aguda. En la primera fase, nosotros veríamos de manera aquí a nivel de la otoscopía y hablando generalmente de esto, vamos a encontrar ¿Qué que dicen, chicos? Perdón, pero salí del carro y algo le pasó al teléfono. Sigan, perdón, chicos. Ya, bueno, como les iba mencionando, la otitis media aguda va a tener varias fases de evolución y las vamos a ir viendo poco a poco. Primero tenemos la primera fase en donde vamos a encontrar un proceso inflamatorio a nivel de la vía aérea, es decir, al inicio del cuadro gripal, por así decirlo, que llega a generar esta inflamación a nivel de la trompa de Eustaquio, a nivel del mucoperiósteo, y ya empezamos a tener una dificultad a nivel de la apertura de la trompa de Eustaquio y por ende la ventilación del oído medio. Entonces hablaríamos probablemente aquí en esta etapa una fase hiperémica en cuanto a la otitis media aguda. Posteriormente nosotros ya vamos a tener una vasodilatación como consecuencia de la inflamación en la trompa de Eustaquio y en el oído medio, y ya también la generación de la presión negativa. Y esto lo que va a generar es un aumento de la permeabilidad, va a generar un derrame a nivel de la cavidad del oído medio y va a generar posteriormente pues un derrame purulento que se va a evolucionar a purulento. Entonces hablaríamos aquí ya de una fase exudativa, como ven en la imagen de la derecha. Luego evolucionaríamos un poco hacia la parte de la tercera fase, en donde encontramos o podemos llegar a encontrar ya la necrosis de la membrana timpánica y que este contenido purulento salga a través del oído medio, a través del conducto auditivo externo, perdón. Entonces aquí ya hablaremos de que incluso ya tenemos una perforación de la membrana timpánica, la cual se produce de manera puntiforme, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Sin embargo, se puede hacer más grande, ¿no? Y en una cuarta fase, es decir, después de la perforación, hablaríamos de que llegaríamos a tener una resolución, por así mencionarlo, en donde ya no vamos a tener otorrea, la membrana timpánica ya se cierra después de su perforación, incluso disminuye la inflamación de la trompa de Eustaquio, es decir, como que se autolimita. Todo esto que les he mencionado se va a correlacionar con los signos clínicos que van a tener nuestros pacientes, los síntomas y signos de nuestros pacientes. En la fase hiperémica que les había mencionado, es decir, en la fase de o previo a esto, en la tubotimpanitis, nosotros vamos a encontrar que los síntomas van a ser inespecíficos, que nosotros probablemente no vamos a sospechar clínicamente hablando de una otitis media aguda sin tener el antecedente de la edad, por ejemplo. Porque aquí el paciente simplemente va a estar irritable o simplemente empezando a generar los síntomas clásicos de una gripe, por así mencionar. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos oídos, que es lo que tenemos que hacer, encontraríamos la hiperemia, un pequeño acortamiento a nivel del reflejo luminoso y menos movilidad si es que se está realizando la otoscopía neumática. Posteriormente a esto, o sea, si el paciente ya nos refiere a otalgia, malestar general, ya tiene fiebre, entonces ahí probablemente nosotros ya encontremos la membrana timpánica congestionada, que no se mueve y que va a doler al momento que nosotros realizamos el examen físico o la otoscopía. Luego, cuando hablamos de la etapa exudativa, nosotros veríamos que en este caso tenemos una otalgia mucho más intensa en nuestros pacientes, nos refieren que ya no pueden dormir bien, que tienen náusea, vómito, presentan anorexia y otros relacionados, incluso pueden llegar a tener diarrea. En este caso, si hablamos de una otitis media aguda oxidativa, ya incluso la fiebre puede ser más de 39 grados y también vamos a tener ya que el paciente puede presentar hipoacusia. Y posteriormente en la etapa supurativa, es decir, cercanos ya a la perforación de la membrana timpánica, vemos pacientes que pueden llegar a tener fiebres muy altas, hasta de 40, una otalgia intensa y pulsátil, y ya encontramos una membrana bombada, que puede estar amarillenta y posteriormente se va a presentar la perforación de esta, hasta se puede encontrar lo que sería la otorragia, que sería un poco ya de contenido sanguíneo. Entonces esto les puse para correlacionar clínicamente y según lo que se ve de manera otoscópica. Entonces el diagnóstico, este diagnóstico tiene que realizarse por el diagnóstico clínico y nosotros vamos a encontrar que hay la forma clásica de la presentación de esta enfermedad con todos los signos y síntomas que les he mencionado previamente, es decir, el antecedente de la infección, el dolor del oído, la hipoacusia, también acúfenos, fiebres altas, el antecedente, por ejemplo, si es que ya hubo la perforación y si es que se dio también la fiebre.
pero como les había mencionado, este puede ser autolimitado o también puede que se haya limitado por el tratamiento que se haya dado, pero en algunos casos vamos a tener que hay formas no clásicas de la otitis media aguda en donde tendremos que nosotros pues tratar de llegar al diagnóstico mediante la otoscopía, y esto sobre todo se daría en pacientes muy chiquitos como los bebés, en donde tal vez un trastorno en el cambio del ánimo y la irritabilidad de nuestro paciente nos tiene que a nosotros guiar a buscar este diagnóstico, igual en los cambios en la actividad de nuestros pacientes. Chicos, Entonces, lo principal aquí, perdón, lo principal aquí siempre es la clínica. Ustedes guíense en la clínica. Ya, guíense en la clínica y eso les va a decir todo, y una buena otoscopía, lo que siempre me enfatizo, vean bien el oído y les va a ir súper bien. Listo, sigue nomás. ya. Como les decía, en este caso, cuando no tenemos la fiebre, el dolor y toda la presentación clásica, tenemos que fijarnos sobre todo en los cambios de actividad de los lentes y realizar el diagnóstico mediante la exploración física, que sería la otoscopía, como mencionó la doctora. Entonces, bueno, con respecto a la exploración física, nosotros cuando recibimos un paciente en el cual podemos sospechar una otitis media aguda, primero tenemos que ver el estado general de nuestro paciente, tal vez si se agarra el oído en cuestión de dolor, y nosotros también ver los signos de vía aérea superior, es decir, un análisis completo, revisar boca, oídos, nariz, como hemos visto que también hace la doc, ver también la temperatura y analizar el signo del trago, que es lo que ya explicó Ara. Y posteriormente pasamos a la otoscopía. Según la bibliografía nos recomendaba que si tenemos al alcance la microscópica lo realicemos, o incluso también la neumática, y también lo podemos hacer la luminosa, como es la que hemos practicado los que hemos rotado. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar de primera línea, que es lo que sería esta imagen de aquí, una membrana timpánica enrojecida, o podemos encontrar también lo que sería un derrame a nivel de la caja timpánica, es como ampollitas que pueden observar ustedes, es lo que podríamos llegar a encontrar en el caso de la otoscopía. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar una escala otoscópica que nos ofrece la SEOR, en donde vemos que le podemos clasificar a la otoscopía de 0 a 7 puntos, por así decirlo, en donde 0 es una otoscopía normal y 7 va a ser una otoscopía en donde encontramos eritema, derrame, una membrana opaca, abombada y también con ampollitas. Entonces, junto con los signos vitales, la otoscopía, nosotros vamos a poder decidir el tratamiento, y además de esto hay una escala que se basa en la carita de los pacientes, y esta escala nosotros la tenemos que realizar con los familiares, o sea, es decir, con los papás de los niños, porque nos permite a nosotros ver cómo está la evolución de este paciente, y según eso también podemos guiarnos hacia lo que sería pues el tratamiento, ya que como ustedes recordarán, el tratamiento depende de esto y no siempre se usan antibióticos, ya que es un proceso autolimitado. Entonces, basándonos en la otoscopía, en esta escala que les he ¿Cuál es el mencionado. tratamiento? Tú dices que no siempre son antibióticos, ¿segura? O sea, Doc, cuando depende de la edad de los niños, ya no quiero hablar de eso, pero si es que llega un niño muy pequeño, siempre se da antibiótico. Pero si no, si es un niño mayor de 3, 4 años, hay que esperar 72 horas y dar un tratamiento antiinflamatorio, y posteriormente, si es que no ha mejorado, se da el tratamiento antibiótico. Pero siempre tienen que ver el oído. Si tú a la otoscopía tú le ves que está bombado, que tiene supuración, que está eritematosa congestiva, le das antibióticos. ¿Cómo le vas a esperar 72 horas? La clínica es la Claro, mandatoria. dependería de la otoscopía. Exacto. Dale. Sí, Doc, exactamente a eso se refería más adelante. Ya. Bueno, entonces, aparte de esto, antes de hablar netamente del tratamiento que englobaría estas formas que les voy a mencionar también, tenemos la otitis media aguda necrosante, que técnicamente pues veríamos que sería la necrosis de la membrana timpánica como consecuencia de una infección previa, y lo grave de esto, que ya sería como una complicación de una otitis media maltratada o que no haya sido curada, es que lo más seguro es que esto se dio porque ya no solamente hubo una infección a nivel de la mucosa, sino que esta pudo llegar a invadir lo que sería pues la parte ósea del oído medio, ¿no? Y la meningitis bullosa también se considera como otra forma de otitis media aguda, porque, como les mencionó Ara, esta parte de aquí estaba relacionada con la membrana timpánica como tal, que es lo que ya habíamos mencionado antes. Dentro del diagnóstico diferencial, principalmente vamos a ver que la otitis media aguda, vamos a tener el dolor de oído, pero nosotros cuando tengamos un paciente que nos refiere a dolor de oído, también aparte de pensar en una otitis media, podemos hablar de tal vez alguna patología que se está relacionando con esto, como podría ser algo relacionado con la dentición de los niños, o una patología faríngea, es decir, tiene amigdalitis o faringitis, entonces tenemos que diferenciar.
Con respecto al derrame del oído medio, que podemos encontrar también, vamos a encontrar pacientes que tienen presencia de líquido a nivel del oído medio, pero que tienen una membrana timpánica íntegra. Entonces aquí lo que tenemos que es investigar el cuadro clínico de nuestro paciente y ver si se relaciona también con la otitis media crónica, que es algo que también ya les voy a explicar. Y la mastoiditis aguda, que como les había mencionado, esta ya es una complicación de una otitis media aguda que no se trató bien o que en su defecto tal vez está dada por alguna bacteria resistente. Desde aquí tienen las imágenes, que como ustedes pueden ver aquí la membrana timpánica está transparente, pero se ve que hay líquido, ¿no? Igual, esto sería una mastoiditis. Ya, entonces, bueno, al hablar al tratamiento, como habíamos empezado a conversar de esto, se tiene que enfocar hacia una decisión consensuada entre el paciente y la familia para nosotros realizar un uso correcto de los antibióticos. Entonces, bueno, según la bibliografía nos menciona que la evolución es favorable sin el uso de los antimicrobianos y que la mayoría de los pacientes puede presentar una mejora espontánea entre 2 a 14 días. Y como existe también esta conducta expectante, que es la observación de 48 a 72 horas, ciertos pacientes, como les había mencionado. Sin embargo, pero hay casos... no, como tú dices en ese de lo del antibiótico, siempre es mejor mínimo de 10 días, de 10 a 14 el antibiótico. Justamente está en la siguiente diapositiva. Ya. Pero en este caso, frente a pacientes que sean menores de 6 meses, que tengan entre 6 meses y 2 años, siempre el tratamiento va a ser con antibiótico, aun cuando el diagnóstico no sea definitivo, como ustedes pueden ver en la tablita. Muy bien, porque igual están viendo los oídos, por eso insisto, vean oídos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, con respecto a los pacientes mayores de 2 años, dice antibióticos si el cuadro es severo o sintomático, si no está severo se da el antibiótico. Y cuando el diagnóstico no es definitivo, es decir, nosotros no vimos nada o no estamos seguros a nivel de la evaluación del oído, entonces aquí sí nos recomienda un tratamiento sintomático, que sería pues el paracetamol o el ibuprofeno como tal. Con respecto al tratamiento antibiótico, nosotros tenemos el tratamiento de primera línea. Menciona varias opciones, como por ejemplo ustedes ven una amoxicilina, pero la dosis a 50 miligramos. Abajo menciona la de 80 a 90 por 10 días y la amoxicilina con ácido clavulánico como primera línea. Dentro de esta le seleccionan a la amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilogramo como la primera opción. En el caso de esta dosis la utilizan sobre todo por la resistencia que se puede presentar al Streptococcus pneumoniae. En pacientes que han tenido sintomatología, pese a utilizar la amoxicilina, como ustedes pueden ver, por 10 días, se recomienda hacer el cambio a las 72 horas por la amoxicilina con ácido clavulánico. Y en pacientes que tengan alergia, sobre todo a nivel de las penicilinas, podemos utilizar lo que sería la cefalosporina, siempre y cuando esta alergia a las penicilinas no haya presentado shock anafiláctico, entre otras, entonces podemos utilizar las cefalosporinas. Como por ejemplo puede ser la ceftriaxona intramuscular o también se puede utilizar acitromicina o claritromicina. Pero el tratamiento de elección es la amoxicilina durante 10 días de 80 a 90 miligramos por kilogramo día. Ese sería el tratamiento. Además, tenemos que en los cuadros recurrentes, es decir, cuadros que se producen 3 veces en 6 meses o 5 en un año, nosotros tenemos que ya utilizar lo que sería el tratamiento de segunda línea y en algunos casos mencionaba en la bibliografía que se puede utilizar posteriormente algo que se conoce como los tubos de ventilación transtimpánicos para nosotros evitar esta acumulación de las secreciones, pero eso sería un extremo. Ya, entonces, por otro lado, vamos ahora a revisar un poco sobre la otitis media crónica, en donde vamos a ver que, como su nombre lo indica, de igual manera es un proceso inflamatorio del oído medio, que ya tiene una larga data, es decir, y que es insidioso y lento. Entonces, esto va a ser con el antecedente de los procesos supurativos agudos, que ya dejan una membrana con cicatrices, una membrana que probablemente se perforó, y que incluso tal vez llegaron a tener las complicaciones óseas y que tal vez incluso como derivado de esto ya tienen problemas de hipoacusia conductiva. Entonces a la otitis media crónica nosotros la vamos a encontrar como colesteatomatosa o no colesteatomatosa. Al hablar del colesteatoma es como un tejido, un tejido como un tejido descamativo que se produce a nivel dentro del oído medio. Esa clasificación me encantó. Otitis media crónica se divide en simple o con colesteatoma. Se acabó. Bien, sigue explicándoles qué es el cole. Bueno, entonces, como les decía, el colesteatoma es como
como un remanente de tejido embrionario, es decir, como un tipo de pielcita que va a estar dentro del conducto, del oído medio, y que esto va a generar, pues, Es un tumor de una piel. Es un tumor un tumor de epidérmico que piel. crece a nivel de donde hay puede haber algunas teorías, principalmente una la de migración, que crece a nivel de donde hubo la perforación, crece a nivel de eso, epidermis. Y eso es un tumor epidérmico. Exactamente. Ya, y bueno, aquí como pueden ver en la imagen es de esta como puntito blanco que se ve hacia el fondo. Y puede ser la otitis media crónica, no colesteatomatosa. Entonces, bueno, la colesteatomatosa puede ser congénita, es decir, este tejido embrionario, o la adquirida, como decía la posterior a ¿Y una cuál es la perforación. otitis media crónica simple? Sería la no colesteatomatosa, ¿no? ¿Pero cuál es? Yo lo encontré así. No, La no que lo- tiene una perforación, la otitis media crónica y es una perforación timpánica, se acaba, que es una que no está indemne en la membrana timpánica. Entonces es una perforación timpánica, la simple que solo es perforación, sin supuración, está seca la cavidad, y el cole que ya tienes con cole. Eso es simple, que tienes ya una perforación timpánica seca, caja limpia y el cole. Bien. Ya, Doc. Entonces sí es la no colesteatomatosa. Ya, con respecto a la incidencia de la otitis media crónica, tenemos que esto, sobre todo, se produce es muy poco común, ¿no? Depende de cómo hayan sido los cuadros anteriores de la otitis media aguda. Si es que hubo perforaciones, podemos decir que llega hasta el 4% de pacientes que tuvieron perforaciones a cronificarse. Y como factores causales de una cronificación, de igual manera intervienen lo que son las malformaciones cranofaciales, neoplasias, traumatismos pediátricos, otros antecedentes también relacionados con las alergias, el síndrome de disinesia ciliar también, que podría influir en este caso, y otras enfermedades como puede ser incluso la fibrosis quística u otras infecciones a repetición. Con respecto a la etiología, hablando de la simple, como diría la doc, podría ser por bacterias resistentes, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, el Streptococcus aureus, o encontrar también lo que sería el Proteus. Otros tipos de organismos de tipo anaeróbico. Entonces, eso podría ser la etiología de que se cronifique la otitis media. Las diferencias con la otitis media aguda principalmente es que en este caso nosotros vamos a encontrar pacientes que se quejan más que por dolor o por fiebre. Ellos se van a quejar por la hipoacusia conductiva y también por la otorrea constante que pueden llegar a presentar. Otros síntomas de alarma que ya nos podrían alertar nuestros pacientes es que ellos ya empiezan a presentar vértigos, cefaleas, otalgias, otorragias, incluso parálisis facial. Entonces hay que también nosotros, cuando tenemos a estos pacientes, sí o sí evaluar las ¿Pero por qué condiciones. son esas complicaciones? ¿Por qué Estas es ¿no? Ya, este es un tumor benigno, el colistoma, pero ¿por qué son estas complicaciones? ¿Qué es lo que tiene de malo? Estas complicaciones principalmente se derivan de las infecciones a repetición, precisamente porque pueden llegar a invadir lo que sería ya hasta llegar hasta el oído interno de ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tiene de malo este tumor? Por lo invasivo, doctor, porque sigue creciendo. Porque erosiona, exacto, porque va creciendo y va erosionando el hueso, por eso es malo. Es un tumor benigno, pero lo malo que es un tumor de piel que va erosionando el hueso, por eso se comen los martillos. ¿Por qué erosiona y te puede dar una meningitis? Porque te erosiona el techo. Acuérdense que tenemos el tegmen tímpani arriba y te erosiona eso y puede darte una meningitis. Por eso también erosiona, acuérdense también en la parte posterior, por la parte de abajo de la caja, sobre todo posterior, te erosiona la mastoides. En la mastoides también tenemos el conducto de facial y por eso te puede dar una parálisis facial. ¿Entendieron? Más es por la erosión. Ya. Bueno, entonces todos estos síntomas los podemos encontrar derivados de esta erosión que menciona la doc. Y también, bueno, realizarles la otoscopia a nuestros pacientes, tenemos que evaluar toda la piel del conducto auditivo externo, ver cómo está esa membrana timpánica y cómo se presentaría, o bueno, cómo podría llegar a estar la mucosa del oído medio, es decir, si es que está poliploidea, tiene pólipos, si muestra las secreciones, y podemos observar lo que sería el colesteatoma, también la evaluación a nivel de los huesecillos. Y también, como hablamos de una hipoacusia conductiva, se podría realizar lo que es la prueba de Rine y la de Weber, que también es justamente lo que nos acabó de explicar Ara. Y otra vez este problema de los videos. Ya. Entonces, bueno, para el diagnóstico, principalmente en estos casos ya nos podemos ayudar de los estudios de imagen, principalmente porque, como menciona la doc, este colestetoma puede ser, bueno, es invasivo, es erosivo, entonces nos podemos ayudar sobre todo de
de la tomografía, porque nos puede ayudar a ver que sí existen lesiones osteolíticas, como pueden ver en este caso. Si no estoy mal, en la imagen que ustedes tienen aquí, ven que a nivel del hueso, aquí hay una neumatización en el lado derecho. Nosotros no vemos la misma neumatización que se encuentra a nivel del izquierdo. Y esto puede ser en base a la presencia del colestetoma, que es el que muestra la flechita. En este caso también recomiendan lo que serían las pruebas vestibulares, que pueden ser para evaluar sobre todo si es que ya existe una lesión a nivel vestibular, y esto sobre todo cuando nuestro paciente ya presenta el vértigo principalmente. Y también se recomienda ya para el diagnóstico de las pruebas audiológicas como la audiometría tonal, la logoaudiometría, para pues confirmar la pérdida de la conducción de la audición. Con respecto al tratamiento, aquí lo divide de diferentes maneras. La otitis media crónica no complicada, que sería aquella como las que nos mencionó la doc, que sería la simple. En este caso hablamos de pacientes que presentan otorreas no dolorosas, que simplemente hay que dar el tratamiento antibiótico adecuado, que debe mejorar en los 4 a 7 días. Tenemos la otitis media crónica agudizada, en este caso tenemos la inflamación del oído. Otra vez hay que utilizar lo que serían los antibióticos. Sin embargo, en este caso, al ser crónica, mencionaban que podemos utilizar antibióticos tópicos y que tengan sensibilidad para la Pseudomonas aeruginosa y el Streptococcus aureus. Entonces podemos utilizar quinolonas, y decía que los hacemos con la dexametasona de igual manera para reducir esta inflamación. Con respecto a la otitis media crónica no colesteatomatosa, es decir, con tímpano perforado, hay que realizar el control del proceso infeccioso igual con antibióticos y buscar la restauración de la audición en el caso de que esta esté afectada. Y ahí nos mencionaba procedimientos como puede ser una timpanoplastia con mastoidectomía, que sería pues retirar el hueso que se haya dañado, o la mastoidectomía radical de igual manera. Con respecto a la otitis media crónica colesteatomatosa, igual el tratamiento aquí va a ser quirúrgico. Hay que buscar y tener un control constante porque pueden haber recurrencias, sobre todo a nivel del oído medio, obviamente. En los casos del control de la infección crónica hay que tener en cuenta que en estos casos probablemente no se pueda recuperar la audición. Esto con respecto a la otitis media crónica. Y finalmente vamos a revisar ahora lo que serían las hipoacusias. Entonces, al hablar de hipoacusias, hablamos de un defecto funcional que ocurre cuando una persona pierde capacidad auditiva, es decir, comúnmente o vulgarmente hablando, la sordera. Entonces, hay que tener presente varios aspectos antes de nosotros empezar a hablar de la hipoacusia. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que probablemente haya un antecedente o tengamos pacientes con enfermedades otoneurológicas. Hay que tener presente que este es un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria, no solo de otorrinolaringología, sino en general, y que puede estar causado por diferentes patologías. Hay que también tener presente que existen diferentes grados de hipoacusia, ya sean leves, moderados o aquellos en que ya no se escucha nada, o sea, son invalidantes. Entonces, para nosotros ir clasificando y entendiendo las hipoacusias, las vamos a clasificar de manera topográfica y tomando en cuenta que según esto vamos a tener dónde está el problema de esta hipoacusia. Entonces, si el problema está a nivel del oído externo, vamos a hablar de una hipoacusia conductiva. Si el problema está a nivel del oído medio, hablamos de una hipoacusia que tiene una afectación en la transmisión del sonido. Y si hablamos del oído interno, hablamos de un problema a nivel de un problema en la transformación del estímulo en impulso nervioso o de la percepción del sonido como tal. Entonces ahí vamos a diferenciar para que no nos perdamos en las siguientes clasificaciones, porque hay varias. Otra de ellas es la clasificación de la transmisión y la conducción. Entonces, cuando hablamos de las hipoacusias de transmisión, como pueden ver, o de conducción, están aquellas que se encuentran y se limitan en el oído externo y en el oído medio, como ven en la imagen, está el cuadrito morado. Entonces, podemos hablar de lesiones a nivel del conducto auditivo externo o lesiones del oído medio, como las patologías que acabamos de ver. Y las de percepción o neurosensoriales van a ser aquellas que presentan lesiones a nivel del órgano de Corti o las hipoacusias cocleares, como se las menciona, o también retrococleares o problemas corticales, que ya sería pues a nivel del cerebro. También vamos a encontrar que vamos a tener hipoacusias mixtas, es decir, que sea un patrón tanto de transmisión como de percepción. Otra forma de clasificar va a ser según la pérdida tonal media, de la siguiente manera. Diríamos nosotros que
Según el gráfico que ustedes ven a la izquierda, de 0 a 20 estaría lo normal, ¿no? Entonces, hablaríamos de una hipoacusia ligera o leve cuando esta pérdida va de 21 a 40 decibeles. Moderada o mediana de 41 a 70. Severa de 1 a 90 y una profunda cuando va de 91 a 119. Y si es que está Ya, eso más tiene que abajo de saberse súper bien, chicos, ese cuadro de audición normal, para que sepan más o menos los grados, ¿ya? Ujú. Y si es que estuviese incluso más allá del 120, pues hablamos de una deficiencia auditiva total. Esto sería la cuantitativa. Ahora también podemos clasificar a las hipoacusias según su evolución. Por ejemplo, cuando hablamos de hipoacusias estables, es decir, que no van a modificarse con el paso del tiempo, es decir, no escucha hoy y no va a escuchar mañana, o sea, mañana no va a escuchar menos de lo que escuchaba hoy. Una progresiva sería lo que les estoy diciendo, va a ser, sobre todo en las neurosensoriales, va a ser poco a poco se irá perdiendo la audición. Tenemos las hipoacusias rápidamente progresivas. Estas pueden ser sobre todo cuando se pierde la audición muy rápidamente y sobre todo se relacionaba con algunas enfermedades autoinmunes que suelen relacionarse con este cuadro. Tenemos hipoacusias bruscas, por ejemplo, las que se pierde la audición de un momento a otro, podría relacionarse con algún traumatismo, por ejemplo. Y la fluctuante, que por ejemplo es característica en el hidrops cocleovesicular, que hablamos sobre todo, en este caso al mencionar hidrops, hablamos de líquido, entonces esto puede ser que un momento se escucha más que otro. A eso se refiere con fluctuante. También tenemos la hipoacusia según la adquisición del lenguaje. Entonces, hablamos de una hipoacusia prelocutiva o prelingual cuando esta hipoacusia se presenta antes de que el paciente haya aprendido a hablar. Y precisamente por esto va a dificultar que el niño hable bien. Tenemos también la hipoacusia poslocutiva o poslingual, que es cuando ya que se produce esta hipoacusia posterior a que el niño ya aprendió a hablar. Y sobre todo, no vamos a encontrar una mayor incidencia en la expresión o la forma de hablar de los pacientes en este caso. Y también tenemos la hipoacusia perilocutiva, cuando aparece mientras el niño está aprendiendo a hablar o el paciente está aprendiendo a hablar. Entonces, otra forma de clasificarlas. También las podemos clasificar de manera cronológica, es decir, pueden ser prenatales o congénitas, asociarse a algunas malformaciones congénitas o algún síndrome de estas malformaciones, o puede ser hipoacusias puras. También tenemos las perinatales que pueden suceder durante el parto, en el primer periodo neonatal. Y bueno, en este caso se recurren a los indicadores de riesgo de esta patología, pero esto sería específico de este tipo de hipoacusia. Y también tenemos las postnatales, que son la gran mayoría que se producen después del nacimiento. Ya, entonces, bueno, para hablar sobre cuál sería la estrategia diagnóstica con respecto a las hipoacusias, en primer lugar, nosotros vamos a tener que debe haber un diagnóstico inicial orientador, es decir, basado en la historia clínica de nuestro paciente, la razón por la que él viene y por qué cree que no escuchan, ¿no? También vamos a tener que describir, que nuestro paciente nos describa la hipoacusia, en el caso de pacientes pediátricos, pues la mamá o el familiar. Es decir, que nos describan cuándo no oye, cuánto no oye, o sea, si es mucho o poco, cómo o qué está haciendo, si es que es unilateral o bilateral y cuál sería la intensidad. También tenemos que preguntar sobre sintomatología asociada, sobre todo pues con respecto a la otalgia, la otorrea, acúfenos, vértigo, sensación de inestabilidad, entre otros síntomas relacionados a los que podríamos dirigir, sobre todo si es que pensáramos en otitis, por ejemplo. Encontrar circunstancias asociadas, es decir, si son pacientes que están embarazadas, si son pacientes que utilizan fármacos, sobre todo fármacos que podrían afectar a la audición, y si existen antecedentes familiares de pérdida de la audición y las razones por las cuales la perdieron. Con respecto a la exploración física, como frente a casi todo paciente, tenemos que realizar la exploración otorrinolaringológica básica, que podría ser pues el evaluar oídos, el evaluar la boca, el evaluar nariz, todo. Realizar el examen otoscópico para nosotros poder distinguir las hipoacusias, porque vamos a nosotros a clasificar también las hipoacusias entre si tienen una otoscopía patológica o si tienen una otoscopía normal, y esto nos va a permitir guiar también el diagnóstico. Entonces, una vez que hemos realizado esto, pues se tienen que pedir exámenes complementarios, que sería pues la acumetría, la audiometría, y poder viendo pues la evolución de esta hipoacusia.
Entonces, vamos a revisar ahora un poco sobre cuáles serían las hipoacusias que presentan un examen otoscópico patológico. Y estas serían sobre todo aquellas que presenten en primer lugar lesiones a nivel del conducto auditivo externo. Es decir, serían hipoacusias transmisivas. Tenemos las obstrucciones mecánicas, donde vamos a tener principalmente los tapones de cerumen, tapones epidérmicos o la presencia de los cuerpos extraños, como nos había mencionado la doc, o también algunas malformaciones congénitas como esta atresia que ustedes pueden ver aquí, y también a la izquierda tienen es una semilla en el oído. También vamos a tener que se produce por patología infecciosa, ya sea por la otitis externa y también la maligna, que es lo que vimos al inicio. También puede ser por patología tumoral, osteomas, que es un tumor benigno, o tumores malignos como tal, ¿no? Como estos que pueden ver en la imagen. También ¿Cuál es vamos a la ver diferencia de un exostoma y un osteoma? ¿cómo, doc? Perdón, entre un... Exostosis y un osteoma. Ay, sí, me tomó la lección, doc, no sé cuál es la ¿Y diferencia. por qué se originan más o en qué personas se originan más? No, doc. Exostosis pueden ser algunos y osteoma puede ser un gran tumor de hueso, bien, que se le ve y que tapa todo el CAR, donde se producen más en personas que hayan estado en agua fría, por ejemplo, en nadadores de río. En ellos se producen más estos tumores. Ya, doc. Bueno, también tenemos otras lesiones a nivel del oído medio, que de igual manera sería una hipoacusia de transmisión, pero en este caso sí puede tener una hipoacusia mixta, es decir, con un componente neurosensorial, porque pueden llegar a afectar a lo que sería como tal. Tenemos en este caso vamos a dividir las lesiones del oído medio con tímpano cerrado y aquellas que tienen el tímpano abierto. Entonces, hablando de las que tienen el tímpano cerrado, hablamos de la meningitis aguda crónica, que es la patología que ya vimos, la otitis media aguda, otitis seromucosa, que está relacionada sobre todo por el tema de las secreciones, donde encontraríamos una hipoacusia que puede llegar hasta los 40 decibeles, es decir, estar entre leve y moderado. Ya, tenemos también aquellas que se producen como consecuencia de las secuelas de la otitis media crónica, como una meningoesclerosis o una telectasia timpánica. Una pequeña fibrosis, como pueden ver en la imagen de acá, es la que se relacionaría. Un hemotímpano, que puede ser la hemorragia dentro de la caja como tal, que se puede igual observar en la imagen, o el abombamiento violáceo del tímpano, que es un tumor generalmente, o un paranglioma en el yúgulo timpánico, que son otro tipo de tumores que se pueden ver en esta imagen de acá. Entonces, este tipo de situaciones podrían generar pues una lesión a nivel del oído medio, pero el tímpano estaría cerrado y esto genera una hipoacusia de transmisión. Hablando de aquellas que tengan el tímpano abierto, tendríamos la patología aguda, como tal sería la otitis media aguda perforada, o otro tipo de perforación traumática, por ejemplo. También la patología crónica, que serían las otitis medias crónicas y sobre todo la colesteatomatosa. Como pueden ver igual aquí otra imagen del colesteatoma, se ubica al lado derecho. Y ya. Ahora vamos a hablar, para casi ya terminar, sobre todo de las hipoacusias de transmisión, que tienen un examen otoscópico normal. Entonces, bueno, en este caso, hablando de las que tienen un examen otoscópico normal y hablamos de hipoacusias de transmisión, posterior a nosotros a encontrar estos pacientes, vamos a ver que ellos tienen un ring negativo, o sea, el signo del diapasón en el lado que está afectado y un Weber lateralizado hacia el lado enfermo. Entonces, el primero es las pruebas con el diapasón para evaluar este tipo de otoscopía, de hipoacusias, perdón. Entonces, en la audioscopía, nosotros en estos casos de estos pacientes que tienen un examen otoscópico normal, vamos a encontrar una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea. Como ustedes vieron cuando Ara explicó, estaba por lo general esta línea que está en un mismo patrón, pero en este caso nosotros encontramos esta separación entre ambas vías. Mientras que la vía ósea, como podemos ver, está dentro de patrones normales, tenemos la vía aérea que se encuentra en patrones anormales. Entonces vamos a ver que esta curva de audiometría va a estar desplazada a la derecha y va a encontrarse de manera paralela a la curva normal. Entonces vamos a ver que en este caso, si nosotros encontramos pérdidas de más de 60 decibeles acá abajo, nosotros tendríamos que pensar en que hay la presencia de una enfermedad coclear o una hipoacusia relacionada a componentes cocleares. Una de ellas, por ponerles un ejemplo, es la autoesclerosis, que es una enfermedad o patología que se caracteriza porque el estribo pierde movilidad
Y en este caso, esta enfermedad pues suceder como consecuencia de algunas situaciones donde hay una mayor concentración de hormonas, como puede ser el embarazo y otros cambios hormonales. Entonces aquí vamos a tener una hipoacusia que es transmisiva predominantemente, sobre todo a nivel de los tonos graves. Y esta se va a poder diferenciar en un audiograma. ¿Por qué? Porque va a presentar una muesca, que es esta pequeña curva que ustedes pueden ver abajo, a nivel de los 2000 hercios. Y esto sobre todo se conoce como un signo característico que es la muesca de Cajard. Entonces, esto es característico de la autoesclerosis. Otras enfermedades que pueden producir este tipo de hipoacusias de transmisión con examen otoscópico normal pueden ser enfermedades sobre todo relacionadas con los huesos, ¿no? La osteitis deformante, la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta y entre otras. Ya. En cuanto a hablar sobre hipoacusias de percepción, en este caso a nivel del examen principal con el diapasón, encontraríamos que hay un RIM positivo y el Weber se va a lateralizar hacia el oído sano. En este caso, nosotros vamos a encontrar que en la audiometría no va a haber ninguna separación y simplemente encontramos una caída en ambas vías, tanto aérea como ósea, como pueden ver que estas que se encuentran entre 40 y 60. Entonces, en este caso, sobre todo, vamos a ver que se va a relacionar sobre todo con enfermedades o lesiones neurosensoriales, es decir, relacionadas al oído interno y también a los centros cerebrales. Entonces, aquí hablamos de una hipoacusia coclear o retrococlear. Entonces, cuando hablemos nosotros de una hipoacusia de percepción o a nivel coclear, vamos a tener diferentes tipos de estas y diferentes causas, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, la hipoacusia súbita o brusca, recordándoles que esto sobre todo sucede a nivel coclear. Entonces vamos a encontrar que en este caso se produce de manera aislada y relacionada a un síndrome de vértigo vertiginoso. También vamos a ver que esta se puede producir como consecuencia de traumatismos. En este caso hablamos de una hipoacusia coclear, que igual va a mostrar una muesca en la audiometría alrededor de los 4000 o 6000 Hz. También vamos a ver que se puede producir como consecuencia de enfermedades virales o infecciones en general, como puede ser la labirintitis vírica, que se produce como consecuencia de enfermedades como el sarampión, las paperas y la varicela. También vamos a encontrar que este tipo de acusia se produce como la presbiacusia, que es generalmente ya con la edad. Entonces, esta es normal y suele aparecer alrededor de los 50 años y la característica es que va a ser bilateral. También vamos a encontrar este tipo de hipoacusias como consecuencia de la exposición de diferentes agentes, como pueden ser los fármacos, entre ellos los más conocidos, los aminoglucósidos, algunos diuréticos de asa, antineoplásicos, como el cisplatino, le mencionaba, y también la quinina, y el ácido acetilsalicílico también. Tenemos hipoacusias que se producen como consecuencia del ruido. En este caso hay pacientes que a diferentes ruidos o por problemas en general de un trauma en el que haya un ruido muy fuerte, vamos a ver que se exponen de forma continua en un solo momento a un ruido y esto empieza a generar una hipoacusia que va a ir progresando y sobre todo esto se produce con frecuencias agudas. Entonces también tenemos las hipoacusias fluctuantes, que va a ser una sordera brusca intermitente y que se va a recuperar según diferentes crisis que presentan los pacientes, y esto se presenta en la enfermedad de Meniere y en algunos casos del síndrome de Cohen. Y también vamos a ver que se puede producir como consecuencia a enfermedades autoinmunes. Todas estas enfermedades, bueno, enfermedades autoinmunes o la enfermedad de Meniere, hablemos más cuando estemos en el oído interno, ¿ya? Sí, solo le iba a mencionar nomás. Perfecto. Entonces, bueno, también se puede producir como consecuencia de enfermedades autoinmunes, sobre todo en las mujeres, ¿ya? Enfermedades sistémicas. Y también tenemos otras enfermedades, otras hipoacusias que pueden ser de percepción retrococlear, es decir, relacionado ya casi netamente a nivel de los centros cerebrales, en donde, por ejemplo, tenemos patologías que afecten al octavo par craneal, por ejemplo, un neurinoma del nervio acústico, tumores raros como el neurinoma facial, meningiomas, un colesteatoma del peñasco, o también gliomas, que como ustedes saben son tumores. También vemos que podemos encontrar otros que pueden dañar el octavo par craneal, que pueden ser neuritis infecciosa, degenerativa, y patologías a nivel central, por ejemplo, un ACV, meningitis como tal, encefalitis, el Alzheimer y otras enfermedades de este tipo que pueden generar un daño a nivel del nervio auditivo. Con respecto al tratamiento, solo por verlo así de manera breve, en cuanto a los adultos, va a depender del tipo de hipoacusia. Si hablamos de
una hipoacusia transmisiva, pues por lo general en estos casos se busca la adaptación protésica, es decir, los audífonos, o en su defecto la cirugía, dependiendo de cada paciente. Porque en algunos casos se puede haber una reconstrucción de la cadena ossicular, hacer la estapedotomía, que son correcciones a nivel de los huesitos, implantes osteointegrados y en general. En cuanto a las neurosensoriales, los audífonos que igual les había mencionado, sobre todo en los casos moderados y severos. Y en cuando hablamos de los niños, sobre todo con las transmisivas, vamos a ver que en este caso, principalmente en estos pacientes, suele ser por las otitis medias. Entonces, cuando hay estas otitis serosas que están constantes, se puede realizar el tratamiento que va inclinado hacia el drenaje, sobre todo de estas secreciones, y precisamente por eso se coloca un dren transtimpánico, que es el que pueden ver en la imagen de la parte superior, con el objetivo de que pues solucione este problema de la hipoacusia. Cuando Ese hablamos se de llama un diablo, ¿no? Lo que estás justo Eh. diciendo es como, si ustedes sí jugaban con los diabolos antes, esos grandes. Sí. Ya, los mismos de miniatura, esos se colocan justo a través de la membrana timpánica, que significa que es para sacar toda la secreción y para ventilar. Bien, que es lo que estás hablando. Exactamente. Y con respecto a las hipoacusias neurosensoriales en niños, simplemente en este caso es mencionarles que son irreversibles y muchos y congénitos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos recomiendan para estos pacientes, sobre todo, es que se los pueda incluir en programas especiales de educación y también socializar lo que ya sería el lenguaje de señas, sobre todo en aquellos casos en los que son prenatales o perinatales las hipoacusias. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Entendieron todo, chicos? Chicos. Sí, sí, está claro. A ver, tú siempre que tienes que dar antibióticos es un niño que está con mal estado general, con fiebre, pero sobre todo mandatoria es la clínica y la otoscopía. Si tú ves que un niño en otoscopía le ves que está congestivo, que está bombado, que está eritematoso, le das antibióticos. Si ves que un niño dice solo que está como una febrícola, solo con moquitos, ¿para qué le vas a dar? Y es el cuadro mandatorio de la clínica. Y la otoscopía, ¿me entendiste? Por eso ahí se esperan los 48 horas, pero si tú vas a ver en el oído que ya está congestivo, que está rojo, que está con moco, dale antibióticos. Dele. Sigan. Compartimos. Un segundo. Dale, tranqui. Ya están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, gracias, Doc. Bueno, buenas tardes, Doc, y buenas tardes, compañeros. Vamos a literal a culminar el tema de oído con la embriología y la anatomía de oído interno. Vamos a exponer el día de hoy mi compañero José Guinchan y yo, Nicole Trujillo. Entonces vamos a empezar hablando del desarrollo del oído interno. Ya, entonces es importante, perdón, un segundo, solo quiero el puntero. Ya, entonces es importante que ustedes no se olviden de esta parte que les voy a decir. Primero que el oído interno va a ser la porción de las tres partes del oído la que más rápido se forme. Entonces, partiendo de ahí, vamos a tener que nace la formación a partir de dos placodas ópticas. Estas van a ser prolongaciones del ectodermo superficial y como ustedes saben, en embriología hablamos de muchísimos genes, entonces aquí les cité algunos. Del ectodermo superficial se va a formar gracias a la acción del FGF3, también una parte del cerebro posterior por el gen WNT8C y del mesodermo por el FGF9. Entonces, estas dos placodas ópticas van a ser simétricas, bilaterales y van a estar ubicadas a ambos lados del cerebro posterior, aproximadamente a los 20 días del desarrollo. Entonces, aquí nosotros en el gráfico de la derecha vamos a tener un tubo neural en invaginación. En esta parte de aquí tendría que estar el cerebro posterior y aquí está la placoda óptica, que recuerden que son a dos lados, entonces sería en la derecha y en la izquierda. Después de esta placoda óptica, nosotros vamos a tener la formación de una fosa óptica aproximadamente a los 23 días. Es justamente las que ustedes ven en esta parte de aquí, que se forma por una imaginación de la placoda. O sea, la placoda se imagina y se forma esta fosa, como lo dice su nombre, una fosa. Ahora, partiendo de esta fosa óptica, esta fosa, como que imagínense que se va a plegar en sus dos extremos
y va a formar la vesícula óptica o también denominada otocisto. Esto aproximadamente ocurre al final de la 4ª semana. Es importante que recordemos esta parte de vesícula óptica y otocisto, pues va a ser el primordio de la formación del laberinto membranoso. Entonces aquí les puse otro gráfico. Tenemos la fosita óptica, ¿no es cierto? La fosa óptica a los 23 días. Como les dije, estos extremos se van a pegar, o sea, se van a unir y van a formar la vesícula tal cual ustedes la ven en este lado de aquí. Ya, entonces, partiendo de lo que nos quedamos de la vesícula óptica y del otocisto, esta va a ser resultado de una formación de células provenientes del neuroectodermo, del romboencéfalo y de la cresta neural. Entonces, vamos a tener como que en nuestra cabeza este gráfico de aquí, ¿ya? Entonces, esta vesícula como que se va a ir prolongando un poco y va a formar el laberinto membranoso. En su pared dorsal va a formar tanto el apéndice endolinfático como la porción utricular, y en la pared ventral va a formar la porción sacular. Entonces, recuerden cómo está aquí como a los 33 días, porque luego las estructuras ya se van a ir diferenciando. Entonces, aquí tendríamos la porción utricular en la pared dorsal y en la pared ventral, perdón, la porción sacular. Ahora, de la pared dorsal del apéndice endolinfático vamos a tener que van a surgir algunas estructuras. Las más importantes van a ser el conducto endolinfático y el saco endolinfático. Centrándonos en el saco endolinfático, vamos a tener que este va a ser un reservorio de la endolinfa y va a comunicar tanto al utrículo con el sáculo mediante el conducto endolinfático. Y en cambio, en la porción utricular, de aquí se va a formar el utrículo, los conductos semicirculares y el ganglio vestibular. Entonces, piensen que de aquí más o menos se va a formar todas estas estructuras. Y en cambio, como les dije, de la pared ventral tenemos la porción sacular. De aquí se va a formar el sáculo, el conducto coclear y el ganglio espiral coclear. Entonces, en este gráfico de aquí, que ya son en días más avanzados, ya tenemos esta diferenciación de las estructuras. Aquí ya tenemos el sáculo ya formado, ya no en porción sacular. Tenemos la cóclea, el ganglio coclear y el ganglio vestibular. Ahora, tenemos que igual recordar que entre la 5ª y 8ª semana va a ocurrir toda la morfogénesis del oído interno. Recordando, como les dije al inicio, que va a ser la parte del oído que se forma en primera instancia. Entonces, aproximadamente en la 5ª semana ya se van a formar los canales semicirculares. Para la 6ª ya se va a separar el utrículo y el sáculo, porque recuerden que antes estaban como unidos en una sola estructura. Entonces ya se van a separar y también se va a formar el conducto coclear. También va a ocurrir una delaminación del otocisto que nos va a permitir la formación de los ganglios vestibulares y también espirales. Y el conducto coclear en su porción sacular, como vimos, bueno, en la pared se va a formar el ganglio espinal y en su pared lateral se forma la estría vascular, que si ustedes recuerdan, Pame nos habló un poquito de esto en la expo anterior. Esta estría vascular es importante ya que tiene un epitelio vascularizado en el cual nosotros vamos a encontrar endolinfa, y también eso es importante porque de aquí se van a formar, de las células progenitoras se van a formar tanto las células vellosas como las células de soporte. Y con relación al laberinto óseo, este se va a formar gracias a la expresión. Chicos, hay 9 personas que están con la cámara apagada, comenzando desde su representante. Prendan por favor las cámaras. No, estoy aquí para la cámara por... Ay, perdón. Ya. Me estaba sacando de la reunión por el internet. O sea, me saca de la reunión porque el internet está mal. Listo, Catherine. Entonces tú, Pamela. No, también tengo mal el internet. No, estoy intentando. Sigan, chicos, dale. Ya. Entonces, como les decía, el laberinto óseo, perdón, se va a formar por una expresión del gen BMP4. Ahora, el mesénquima que está formando esta estructura se va a convertir en un cartílago y de aquí se va a formar la cápsula óptica cartilaginosa. Esta cápsula, imagínense que tiene como un montón de espacios que van a unirse y van a formar un espacio único que es el espacio perilinfático. Y posteriormente este cartílago se va a osificar y así va a formar el laberinto óseo. Entonces aquí, por ejemplo, en relación a los gráficos que les mostré en la diapositiva anterior, aquí ya tenemos las estructuras sumamente diferenciadas. Ya tenemos la formación de los conductos semicirculares. Por ejemplo, aquí todavía no le nombran al ganglio vestibular, pero ya en días posteriores ya está formado, o en semanas posteriores, Richard, aquí ya está separado. Que estás con la cara de cansado. ¿Qué pasa? Es un tema bastante más complejo, ¿no? Oído interno. Pongan la mayor atención, chicos. Yo sé que les pido bastante, es la hora después del almuerzo. Me imagino que otra vez están conectados esta tarde, pero prestemos atención a este poquito, ¿ya? Como les había dicho yo antes, oído
es un tema más complejo, otra vez. Pero bueno, si vamos así pasito a pasito para que ustedes vayan entendiendo. Sigan, por favor. Ya, Doc. Entonces, lo que les decía es que en estos gráficos ya tenemos las estructuras muchísimo más diferenciadas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos los conductos semicirculares diferenciados. Si recuerdan, antes en una sola estructura estaba el utrículo y el sáculo. Aquí en esos gráficos ya está totalmente como separado el utrículo. Aquí abajito ya está el sáculo, la cóclea, y en el gráfico de acá ya tenemos mucho más diferenciado. También es el saco endolinfático que les hablé antes, que iba a ser un reservorio del endolinfa, y el ganglio vestibular. Entonces, solo para que nos quede un poquito más claro, bueno, este gráfico es de la embriología de Arteaga que todos debemos recordar. Entonces, aquí está el desarrollo de las tres partes del oído, pero concentrándonos en el oído interno, nosotros tenemos, como les dije al inicio, células provenientes tanto del neuroectodermo como del ectodermo y de la cresta neural. Entonces, esto es solo para que se lleven en su cabecita y ya no sea tan pesado esta parte. Entonces, el ectodermo superficial, por influencia de muchos genes, se va a diferenciar en la placoda óptica, que van a ser bilaterales simétricas, ¿no es cierto? Esta placoda se va a invaginar y va a formar la vesícula óptica o otocisto. Esta va a tener diferentes partes. En su apéndice endolinfático va a originar tanto el conducto y el saco endolinfático, que van a formar parte del laberinto membranoso del oído medio. En cambio, igual de la vesícula, en la porción utricular vamos a tener los canales semicirculares, el utrículo, el ganglio vestibular, que también forma parte del laberinto membranoso, y de la porción sacular, el sáculo, el conducto coclear y el ganglio espiral coclear, que también forma parte del laberinto membranoso del oído. Bien, vamos con anatomía, que es más compleja todavía. Me dan un minutito que anda por aquí uno de mis perritos y está haciendo ruido. Tranqui, que yo tengo mi propia ruidosita por aquí. Ya, listo. Entonces yo voy a continuar con la segunda parte, que es ya la anatomía del oído interno. Entonces el oído interno, como ya sabemos, está situado en el espesor de la porción petrosa del temporal y este se ubica medialmente a la cavidad timpánica. Este está formado por dos partes principales. Si me ayuda señalando Nico, igual está formado por el laberinto óseo, que son un conjunto de cavidades que están comunicadas entre sí, y el laberinto membranoso. El laberinto óseo es el que se representa con la porción celeste y el laberinto membranoso que está con la porción rosa. Entonces, en cuanto al laberinto membranoso, estos igual van a ser cavidades membranosas, pero que se encuentran contenidas, como vemos, dentro del laberinto óseo. Sin embargo, este de aquí no está ocupando la totalidad de esta cavidad, ya que entre estos dos se encuentra un líquido que se dice que es similar a la consistencia y a la transparencia del agua, y es la perilinfa. En el laberinto membranoso también es muy importante, puesto que de aquí ya van a nacer lo que son las vías nerviosas vestibulococleares, que van a formar el nervio vestibulococlear o auditivo. Cámbiale, por favor. Entonces, primero vamos a hablar del laberinto óseo. El laberinto óseo está conformado por tres partes principales. Una parte medial o central, que es el vestíbulo, una parte posterior superior, que son los conductos semicirculares óseos, y una parte anterior, que es la cóclea, o también que se le conoce como caracol. Primero vamos a describir el vestíbulo. Entonces, el vestíbulo es una cavidad que, si vemos, tiene una forma como que un poco ovoide y un poco aplanada en sentido, si la vemos en sentido vertical, ¿no? Y en esta de aquí se van a describir 6 paredes. Entonces voy a describir como que las partes más importantes de cada pared, y estas se van a ir relacionando con las porciones membranosas también. Entonces, la primera pared que voy a hablar es la pared lateral. Esta pared lateral va a corresponder a la cavidad timpánica, donde presenta un orificio muy importante, que es la ventana oval, o también llamada ventana vestibular, que esta va a estar relacionada con la base del estribo. Entonces, ahí justo es ahí. Ahí sí vemos, está relacionado con la base del estribo. Otra de las paredes que tenemos es la pared medial, y esta pared medial lo que está es en relación con el fondo del conducto auditivo y conducto auditivo interno, que es la parte justo por donde está la cóclea, donde está un conjunto de nervios que están en color amarillo. Sería esa parte ahí. Obviamente no la visualizamos porque estamos viendo la pared lateral prácticamente. Cámbiale de diapositiva, por favor.
Ahora, en cuanto a su cara medial, esta de aquí presenta 3 depresiones o también denominadas fositas. Estas aquí están ubicadas 2 de manera anterior. No en la pantalla, hay alguna pantalla. Ahí está, perdón. Denle nomás. Ya. Les decía que aquí en la cara medial lo que vamos a describir son 3 depresiones o también denominadas fositas. Estas están ubicadas 2 de manera anterior y una de manera posterior. En el caso de las 2 fositas anteriores, estas se describen su ubicación de acuerdo a la relación entre ellas, entre las 3 fositas, no en la ubicación general de toda la estructura ósea. Entonces, en estas 2 fositas vamos a tener que una se encuentra superior y la otra se encuentra posterior inferior en relación a la tercera fosita. La fosita superior es aquella que se le denomina o también se le conoce como receso elíptico o receso utricular. Ya mismo vamos a ver en la porción membranosa porque se relaciona con el utrículo. Y la fosita posterior inferior, que es la que se denomina como receso esférico o receso sacular, que está en relación con la porción membranosa del vestíbulo, que es el sáculo. La tercera fosita vamos a tener que es la que se denomina como receso coclear. Estas 3 fositas, si vemos, están separadas entre sí por unas prominencias óseas que se le denominan como crestas vestibulares. Y estas aquí, estas crestas o estas fositas están perforadas, si vemos, tienen unos pequeños orificios. Estos pequeños orificios como que se van a profundizar y van a formar canalículos que van a dar paso a los filetes de origen del nervio vestíbulo coclear. Entonces ya desde aquí podemos ver cómo va a ser incluso el origen del nervio vestíbulo coclear. Ahora, como vemos aquí en esta imagen, en el receso coclear y posterior al receso elíptico se va a encontrar un orificio que es el acueducto del vestíbulo, y este de aquí es importante porque se prolonga en toda la pared del vestíbulo a manera de un canal que se conoce como el canal suciforme, y este de aquí lo que va a formar es el origen del conducto endolinfático. Es justo que se está señalando en el centro, justo arribita del cuadrito verde. Ahí es, justo ahí. Entonces ya desde aquí también vamos a ver desde dónde se está formando lo que es el origen del conducto endolinfático, que luego lo voy a nombrar cuando hablemos también de las porciones membranosas. Otra de las caras que tenemos es la cara anterior. Esta cara aquí en la parte superior se va a corresponder en sí a la primera porción del conducto facial, que va a dar el paso para nervio facial. Y en su parte inferior esto es importante porque está relacionándose a la cóclea, donde se comunica con la rampa vestibular a través del orificio semilunar, que es el que está señalado justo con el cuadrito verde. Ajá. En cuanto a la pared superior y posterior, esa representa los orificios de los conductos semicirculares óseos. Esto de aquí va a ser el origen donde van a estar naciendo los conductos semicirculares óseos. Y por último tenemos la pared inferior, o también que se le llama como suelo del vestíbulo, que está formada por una lámina ósea que es bastante delgada, que es el origen de la lámina espiral ósea, que esto de aquí va a llevar todo el trayecto de la cóclea. Es importante saber que esta lámina en realidad tiene un borde libre, es decir, no va a estar llegando de extremo a extremo en los conductos de la cóclea, y esto lo va a estar dividiendo en 2 rampas principalmente, que ya las voy a presentar después. Cállale, por favor. Ahora voy a hablar de la segunda parte, que son los conductos semicirculares óseos. Estos conductos semicirculares óseos, si vemos, son cilíndricos, tienen una forma de círculo incompleto, también se le dice como una forma de herradura. Estos de aquí, si vemos, se abren a nivel de todo el vestíbulo por 2 extremos. Un orificio que es el orificio de origen, que son los que se ensanchan y por eso se le conocen como orificios ampulares, que son justo donde están los punteros, y donde terminan, que es otro orificio que se denomina como orificio no ampular, donde termina cada conducto, que no se le dice no ampular porque no se ensanchan, no tienen esta ampolla. Entonces, estos conductos, igual según su disposición el uno con el otro, se lo describen como uno anterior, como uno lateral y como uno posterior. Entonces, es importante recordar que esta ubicación, porque a veces genera confusión a lo que queremos ubicarnos en cuanto a la anatomía, porque decimos, no, pero no está anterior, está hacia arriba. Como se les digo, está anterior en relación uno con el otro, lateral en relación uno con el otro, igual posterior en relación a los otros conductos. Entonces, el conducto semicircular óseo anterior, su convexidad, si vemos, está orientada hacia arriba o superior y determina la formación de una estructura a nivel del hueso temporal que conocemos como eminencia arqueada o también la eminencia arcuata. Es por esta elevación que se forma esta eminencia en el hueso temporal. En cuanto al conducto semicircular óseo posterior, su convexidad, si vemos, está dada hacia posterior e incluso un poco hacia lateral. Y su extremo no ampular, si vemos que se comunica con el conducto semicircular óseo anterior, desembocando en un orificio común, si vemos que se forma como una Y.
Y por último, el conducto semicircular óseo lateral. Este de aquí vemos es convexo hacia lateral y también convexo un poco como que hacia posterior o hacia atrás. Y su orificio sobresale hacia la pared medial del antromastoide. Esto de aquí también es una de las prominencias que se forman a nivel del antromastoide. Y su orificio ampular, si vemos, se encuentra como que un poco superior y un poco posterior a la ventana oval o vestibular. Y ven, está hacia arriba y un poquito hacia atrás. Sí, justo ahí. Cámbiale, por favor, a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar de una de las últimas partes del laberinto óseo, que es la cóclea, o también, como les decía, que se le denomina caracol. La cóclea en sí se considera como un conducto que está enrollado alrededor de un eje cónico común, que es lo que se le denomina como modiolo, en la imagen de la derecha, que es toda la parte central ósea por donde está discurriendo los vasos nerviosos, todo eso de ahí es el modiolo. Sí, pues es ahí. Entonces, como dije al principio, este se encuentra en la parte anterior del vestíbulo y se encuentra medialmente o relacionada con una de las partes de la cavidad timpánica o de la caja timpánica, que es el promontorio, que es donde se va a estar formando esta elevación, que ya hemos visto en el oído medio. Y su base, o sea, la base de la cóclea se va a corresponder con la parte anterior del conducto auditivo interno. Entonces, no sé si le puedes regresar. Otra regresión. Otra. Ya, justo aquí, si ven que aquí está el caracol, la parte anterior del caracol es la que se relaciona con la parte del fondo del conducto auditivo interno. Ponle nomás en la otra. Ya, eso. Y aquí dale justo en esta parte donde me gusta ese corte, explícale súper bien, ¿ya? Ya, sí, bien. Justo les voy a explicar ahorita. Listo, entonces, lo que se ha visto o se ha descrito es que desde esta base o desde este origen del modelo, lo que se describen son un total de 2 vueltas y medias. Cámbiale, por favor. En otra imagen igual ya les voy a describir esto. Ahí. Entonces, el conducto espiral de la cóclea, como ya vimos, está dividido por la lámina espiral ósea que les dije anteriormente, que no tiene un borde que termina de extremo a extremo, sino que un borde libre. Y esto es lo que va a ser lo que divide ese conducto o a la cóclea en dos rampas. Una rampa vestibular, que se le señala que es la de arriba, que está como en color melón, y la rampa timpánica, que es la que está abajo como color rosa. Entonces, la rampa vestibular, si recordamos, se comunicaba con el vestíbulo a través del orificio semilunar. Aquí también hay que saber, y es importante, que el modiolo en su parte, si vemos, está perforado por múltiples orificios, y estos orificios lo que hacen es confluir y van a formar estos pequeños canalículos. ¿Y por qué son importantes? Porque estos de aquí van a terminar a nivel de la lámina espiral, van a estar siguiendo todo su trayecto como conducto espiral del modiolo. Y esto de aquí es importante porque va a permitir el paso también de filetes nerviosos de lo que es nervio coclear, que son todas estas ramas en color amarillo que estamos viendo. Cámbiale por. Listo. Para terminar con la parte ósea, debido a su relación con el conducto auditivo interno, se lo menciona en esta parte. Ya hemos visto igual algunas relaciones con las paredes mediales y la pared y la base de la cóclea. Entonces, el conducto auditivo interno se conoce como un conducto importante porque a través de este van a estar discurriendo lo que son el paquete nervioso que va hacia el oído, que es el nervio vestibulo-coclear, el nervio facial y el nervio intermedio. Entonces, este conducto auditivo interno está excavado igual en la porción petrosa del hueso temporal y tiene una dirección, se le conoce como oblicua, ya que va de anterior y posterior y de medial a lateral. Este de aquí se estima que mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y su orificio tiene aproximadamente medio centímetro, 5 milímetros de espesor. El fondo del conducto auditivo interno, este de aquí se corresponde anteriormente, se acuerdan, con la base de modiolo y posteriormente también con la cara medial, sí, la medial del vestíbulo, y este está dividido en 2 niveles por una cresta. Y esta a su vez se va a dividir, cada cresta de cada parte superior e inferior se va a dividir verticalmente por otra cresta que sí vemos se ve principalmente en la parte superior, lo que nos deja el origen de 4 orificios. Entonces, estas crestas se le denominan como crestas transversas, horizontales y las verticales. Entonces, de estos 4 orificios vamos a tener la primera, que es el orificio o el área del nervio facial, que es la superior.
justo eso, ajá, es superior y también se la describe como que un poco hacia anterior. Y este de aquí en su fondo tiene el orificio que va a permitir el paso del nervio facial y también acompañarse por este orificio del nervio intermedio, que son relaciones bastante importantes. Luego vamos a tener lo que es el área coclear, que está inferior a lo que es el área facial, y este de aquí, si vemos, representa justamente lo que es toda la base de la cóclea, que es el origen del modiolo. Y esta sí podemos ver que está perforada. Aquí, por favor, en lo que es en el oído interno, señálele dónde está el facial, dónde está el coclear, dónde está el vestibular, es anterior, posterior. Bien. Listo. Entonces, si vemos, esta está perforada, se ven estos pequeños orificios y esto es lo que va a dar es al paso de los filetes nerviosos del nervio coclear. Y por último tenemos lo que es el área vestibular, que está dividida en una superior y en una inferior, que son estos dos orificios, y estas de aquí respectivamente corresponden con las áreas del vestíbulo. La primera lo que está relacionada con el utrículo y la porción inferior lo que está relacionada con el sáculo. Entonces es una relación tanto en la porción ósea, la porción membranosa y el conducto auditivo interno. Cámbiale, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar, aquí se pueden ver claramente lo que son los nervios. ¿Sí ven? Aquí está el nervio vestibular, el nervio coclear y el nervio facial, que no se logra ver, pero pasa junto con estos aquí. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la porción, la segunda parte del oído interno, que es la porción membranosa, y esto de aquí específicamente vamos a empezar a hablar del vestíbulo membranoso. Chicos, ¿quieren dejarle ahí o quieren un descanso? O ya acabamos. Porque así es largo. Doc, ya mismo acabamos, me parece. No teníamos mucho ¿Cómo? tiempo. Ya mismo acabamos, Doc. No nos faltan muchos tiempos. Ah, bueno, sigan nomás. Listo. Como les decía, el vestíbulo membranoso está igual, en toda la parte membranosa está formada por las mismas partes que la porción ósea. Entonces, en cuanto al vestíbulo membranoso, está formada por dos vesículas o prominencias que se le denominan como el utrículo y el sáculo, que ya he venido nombrando a lo largo de toda la charla. En cuanto al utrículo, este se encuentra en la parte superior, si me ayuda señalando. Justo ahí. Entonces, este se encuentra en la parte superior y si podemos ver, este es un poco alargado como que el sentido hacia anterior y hacia posterior y se adhiere a la pared medial del vestíbulo a nivel del receso elíptico, que era lo que les nombraba en la pared medial del vestíbulo óseo, que estaba este pequeño orificio por donde penetraban los nervios. La otra vesícula que tenemos es la que se encuentra en la parte inferior, que se denomina como, se le llama sáculo. Y este de aquí, si vemos, es un poco más pequeño y no es tan alargado, sino que es un poco redondeado. ¿Y esto dónde se va a adherir? Al otro receso que les nombré principalmente, que era el receso esférico o receso sacular. Y esto es importante porque de aquí es donde nacen las fibras utriculares y saculares del nervio vestibular, que es la parte vestibular del nervio vestibulo-coclear. Cámbiale, por favor, a la siguiente. Esta imagen me gusta bastante porque se entiende mucho. Entonces, si vemos que en la imagen que se encuentra a la izquierda, a nivel superior, bueno, entonces de las paredes mediales, tanto del utrículo y del sáculo, si vemos que nacen dos pequeños conductos que están en color lila. Ya, estos aquí al momento que se fusionen van a estar formando lo que es el conducto endolinfático. Una vez que el conducto endolinfático se introduce a nivel en el acueducto vestibular, este se va a cubrir de dura madre y se ensancha formando lo que se conoce como el saco endolinfático. Obviamente todo esto está excavado dentro de la porción petrosa del temporal. Cámbiale, por favor. Ahora vamos a hablar de los conductos semicirculares, igual en la parte membranosa. Estos aquí, si vemos, igual tienen la misma configuración que los óseos. Sin embargo, estos aquí tienen un calibre un poco más homogéneo, ya que los óseos, al ser óseos, valga la redundancia, van a adquirir diferente anatomía y estructura. Y al estar contenidos dentro de la cavidad, van a tener un calibre más homogéneo. Y se considera que estos tienen un espesor o la luz tiene un grosor solo de la cuarta o quinta parte de los conductos óseos. Estos aquí están bañados por la piel y linfa y van a desembocar en el orificio común, que es el utrículo. Algo que me faltaba decir igual, antes de cambiar de los conductos semicirculares membranosos, es que de su pared medial van a nacer las fibras nerviosas que van a atravesar el receso elíptico y van a llegar al conducto auditivo interno. Cámbiale, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar del conducto coclear. Este conducto coclear tiene la forma de un tubo prismático, es decir, va a estar
Va a tener una forma triangular y está enrollado de la misma manera que la cóclea, ocupando el espacio que se encuentra entre el borde libre de la lámina espiral ósea y las dos rampas, como vemos ahí en la imagen. La lámina espiral ósea, que es la parte blanquita que se ve justo en el centro, y entre las dos rampas. Entonces va a formar este conducto prismático triangular. Por ende, si es triangular, va a estar formado por tres paredes principales. La pared externa, que se sienta desde la lámina, se considera que esta lámina va como que desde abajo y asciende. Entonces se asienta desde la lámina espiral ósea, asciende y se considera por esto que es un engrosamiento de periodos y se le denomina como cresta espiral, que es toda esa parte de ahí, exactamente. Luego tenemos la pared superior, o también denominada membrana vestibular, porque va a estar formando lo que es el piso de la rampa vestibular. Y por último tenemos la pared inferior, que se denomina como lámina basilar, y este es importante porque, como vemos ahí, se relaciona con la rampa timpánica y sirve de apoyo al órgano espiral de Corti, que es esa elevacióncita que se ve ahí, que es un conjunto de células que ya se va a explicar la funcionalidad dentro de la fisiología del oído interno. Entonces, este órgano espiral de Corti es importante porque es de aquí donde nacen las fibras de la parte coclear del nervio vestíbulo coclear. Entonces, si recopilamos la información que les he ido diciendo durante el trayecto de la charla, ya vimos el origen de la porción vestibular y la porción coclear, que sería aquí a nivel del órgano espiral de Corti. Por último, vamos a hablar de los vasos y de los nervios del oído interno. Primero vamos a hablar de la parte arterial. Entonces, de la parte arterial, aquí tengo una imagen del polígono de Willis, ya que el origen de estas arterias va a ser a nivel de la arteria basilar. Si me ayuda señalando la arteria basilar. De la arteria basilar, lo que van a hacer es la arteria cerebelosa anterior, que es justo aquí, si le señalas, esa de ahí. De esta arteria cerebelosa anterior inferior van a hacer una pequeña rama que es justo la de arriba, que es la arteria laberíntica. Esta arteria laberíntica es la que se refleja en el esquema de la derecha, como arteria auditiva interna. Justo eso ahí, esa es la arteria laberíntica. Entonces, esta arteria laberíntica, o sea, en la parte más, aquí no se logra ver, ¿no? Porque esto estamos hablando que parte desde el conducto auditivo interno, que es dentro de la porción ósea. Entonces, dentro del fondo del conducto auditivo interno, esta va a penetrar junto con el paquete nervioso, que es el nervio vestíbulo coclear facial intermedio, y se va a dividir principalmente a nivel de este en dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear común. Entonces, la rama vestibular, si vemos, va a enviar ramas tanto para lo que es el vestíbulo y tanto para los conductos semicirculares, y la otra rama en la bifurcación de esta arteria laberíntica es la arteria coclear común, que va a enviar diferentes ramas que van a estar distribuyéndose a lo trayecto de todo lo que es el conducto coclear y de la cóclea. Cámbiale, por favor. En cuanto a las venas, traté de buscar otros esquemas que sean un poco más difíciles de identificar, pero no encontré este. Fue como que el único de un artículo. Entonces, en cuanto a la circulación venosa, la sangre venosa se va a verter principalmente por tres venas principales, que son las venas principales, perdón. La vena laberíntica, la vena del acueducto vestibular y la vena del acueducto coclear. Entonces, tienen casi los mismos nombres que las arterias. Y como sabemos que el oído interno está formado por estas tres partes, entonces van a tener ese nombre. Entonces, la vena laberíntica se va a drenar. La vena del acueducto vestibular es la que se enumera con el número 9, si me viene señalándolo. Y la vena del acueducto coclear es la que se enumera con el número 6. Y tiene la misma distribución que en las arterias, en realidad. Entonces, la vena laberíntica, esta de aquí se considera que drena a nivel del seno petroso superior e inferior, y se ha visto que también puede verter en algunos casos a nivel de lo que es el seno sigmoideo y del seno transverso. En cuanto a la sangre de la vena que recoge la vena del acueducto vestibular, esta de aquí se ha visto que se acompaña todo el trayecto del acueducto endolinfático, es decir, va a seguir todo su trayecto y va a drenar a nivel del seno petroso superior. Y por último, la vena del acueducto coclear, esta acompaña el recorrido del acueducto, en cambio el acueducto perilinfático, y termina o drena a nivel de la vena yugular interna. Entonces, como resumen, ¿qué decimos? Que la vena laberíntica recoge la sangre y la drena a nivel del seno petroso superior e inferior, y en algunas veces en el seno sigmoide y seno transverso. ¿Dónde se drena la sangre que recoge la vena del acueducto vestibular? A nivel del seno petroso superior, y la vena del acueducto coclear a nivel de la vena yugular interna. Cámbiale, por favor. Y por último, tenemos lo que es la inervación de todo el oído medio. Pues como ya hemos descrito durante la charla, del oído medio es el origen como tal del nervio vestíbulo coclear.
Su porción vestibular, como ya hemos visto, se originaba de las fibras tanto utriculares y de las fibras saculares a nivel del vestíbulo que se fusionaban y forman lo que se conoce como el ganglio de Scarpa, que es el que se está señalando justo ahí. Y la parte coclear que nace del órgano espiral de Corti, que era la pared inferior del conducto coclear a nivel de este de aquí, y van a estar dando la inervación a todas las áreas del oído interno y que penetran a través del conducto auditivo interno en un nervio ya común, que es el nervio vestíbulo coclear o auditivo, acompañado del facial y del intermedio. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Creo que ya la anatomía con neurología ya quedó claro y también las hipocausias, ¿o no? Sí. Bueno, ya hemos recuperado. El día viernes les hago su prueba. Quedaría aquí por la plataforma o esperamos la otra semana. Yo creo que la otra semana ya debe estar arreglado todo este lío. Uy, Dios mío, se adelantaron un montón de cosas hoy. Bueno, estamos hablando entonces, listo. Ya, chicos, las clases y nos vemos, ojalá la próxima semana presencial o nos vemos por acá. Listo. Recording Ya, stopped. aclaramos cualquier duda también. Ya. ¿Listo? Gracias, Vayan doctora. a descansar un ratito. Tienen